Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que van a escuchar el pod del día de hoy. El día de hoy me encuentro aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y tenemos un programa genial. Pero me encuentro al lado de... Sergio Esteban Rodríguez Herrera, mejor conocido como el Panda. ¿Pero quién eres tú, carnal? Ah, ¿no lo dije? No, Yo güey. soy Aldo Pérez Virrueta y estamos aquí en La Política. Hermano, ¿de qué vas a tratar el tema de hoy? Pues mira, según lo que tú me dijiste hace como 2 horas, va a tratar sobre los michoacanos a lo largo de la historia michoacana, ¿no? La política, cómo ha sido los michoacanos en la política a lo largo de la historia. Justamente, hermano, este podcast es de política actual, pero el día de hoy tenemos un programa especial en donde vamos a hablar cómo ha sido la política michoacana a lo largo de la vida de México, que la verdad es que ha sido una gran aporte para la democracia de este país, hermano. ¿Cómo lo ves? Para ver, cuéntame, porque sí es importante, ¿no? Entender. Primero, para las personas que nos ven a lo mejor en otras partes del país o también el tema, nosotros somos aquí originarios de Michoacán. Michoacán es un estado de la República Mexicana que realmente tiene un peso muy importante en la historia de México. Aquí han nacido personas muy importantes que ahorita vamos a ir diciendo. Ha pasado cosas realmente importantes, el nacimiento de los poderes de la República. Entonces, La constitución de Paxingán, hermano, todo eso. el Supremo Tribunal de Justicia de América Latina de Ario de Rosales, la Junta Patriótica de Zitácuaro. Entonces, realmente es el nacimiento de los tres poderes. Pero un poquito más, a lo mejor, Aldo, vemos comentando y ir un poquito más a la carnita del tema de hoy. No Es sé que con qué quieres empezar. yo quiero empezar, hermano, con una frase que dice que los revolucionarios, los michoacanos, hemos sido revolucionarios. Y desde siempre, hermano, porque han habido peleas, han habido luchas desde antes de que lo que podemos llamar México, pero a partir ya de la Nueva España, aquí nacieron las ideas de independencia y lo podemos ver porque en 1809 fueron de las primeras conspiraciones que hubo para la independencia de este país, hermano. Y por ejemplo, ya en esos momentos, en 1809, ya estaba presentándose Aldama, Allende, que fueron los que iniciaron luego en el siguiente año, y es lo que justamente marca a Michoacán como un estado donde hay gente que vive por su patria, vive por su país, y es justamente lo que te quiero comentar, hermano, porque en la época de la independencia ya conocemos a varios que fueron héroes y que nacieron aquí, de hecho, en Morelia. Por ejemplo, tenemos a Morelos, hermano, que estudió aquí y fue uno de los grandes, bueno, el segundo líder de la independencia que le dio pues, movimiento real. Porque, Forma ideológica, yo ajá, diría. justamente, o sea, él sí verídicamente se dice, pues, que pensó ya en la libertad de un México, de una América independiente, ya no dependiente de alguna otra persona. Ahí están los sentimientos de la nación como Justo. claro ejemplo, ¿no? Y es importante lo que dices, ¿no? Que estudió aquí. Y eso es algo que a lo mejor para todas las personas que no saben, que nos llena de orgullo los egresados de la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana en su historia, en su primer origen, fue iniciada como el Colegio San Nicolás de Obispo en Pátzcuaro, que después fue moviéndose sede, fue generando el tema y terminó a lo que hoy es el Colegio de San Nicolás, ahí en el centro histórico. En esas aulas estudiaron nuestros próceres de la historia, De, como lo es Miguel Hidalgo y José María Morelos. Entonces, es importante todo esto, esta acotación, porque al final entendemos de dónde tenían relación, ¿no? justo. Hidalgo fue maestro de Morelos, los dos estudiaron en ese mismo colegio, los dos traían ese pensamiento humanista, ese pensamiento revolucionario que tú acabas de decir. Pero a ver, cuéntame un poquito más. Y es que ¿Qué es eso de la just, conspiración? justamente es a lo que quería llegar, hermano, porque ya se da en 1810 lo de la conspiración que fue en otro estado, sin embargo, pues nace ya a partir de este lado del país. Y vamos avanzando poco a poco en donde ya empieza la lucha con Miguel Hidalgo. Se encuentran con Morelos, aquí en el estado de Michoacán, por ahí de Charo. Que bueno, hay una controversia que fue el municipio de al lado, pero por aquí en el estado se encuentran. Lo manda al sur a levantar tropas, a que vayamos avanzando. Fallece Hidalgo y se queda Morelos al mando, hermano. Él empieza ya su movimiento, empiezan otros compañeros insurgentes como Ignacio López Rayón, que es justamente la otra persona que yo quería comentarte, hermano. Hay una historia muy bonita, hermano, A ver, que trata cuéntanosla. de sus hermanos. Él tenía varios hermanos que participaron en la independencia y uno se llamaba Francisco, el cual pues estaba peleando y lo atrapan los realistas, ¿no? Lo encierran, lo capturan y le mandan una carta a la mamá de Francisco, a la señora Manuela, y le dicen, bueno, doña Manuela, le dicen, si no para a sus hijos,
a Ignacio, a los López Rayón. Algún ultimátum. Sí, un ultimátum. Si no los para, vamos a matar a su hijo, hermano. ¿Y sabes qué dijo ella? ¿Qué dijo la señora? Les mandó una respuesta diciendo, prefiero un hijo muerto que un traidor a la patria. ¡Ah! Hijo de- ¿Cómo es posible que Esa haya es la mex- salsa de la revolución, de la Justamente, independencia o sea, mexicana? la gente que dio la vida por este país, hermano, nació aquí en el estado, nació aquí en Michoacán. ¿Y cómo podemos creer que haya mexicanos tan buenos que hayan existido? Y me sorprende ahorita que no haya mexicanos que digan lo mismo. No haya mexicanos que arriesguen todo por una patria que es nuestra. Y ellos que estaban peleando por dárnosla, ni siquiera los recordamos. Porque te aseguro que esta historia, esta anécdota, ni siquiera la sabe la gran mayoría de la gente. Y es algo, por lo menos a mí, me van a decir fantasioso, a lo mejor ridículo, pero se me hace hermosa esta historia, No, hermano. no, recordemos dos cosas, ¿no? A lo mejor la época que actualmente vivimos, que es ya el modelo de globalización, nos ha quitado un poquito esa de identidad, ¿no? O sea, las películas, los movimientos que vemos a lo mejor en el mundo ya los vemos, o sea, el movimiento cultural refiriéndome como un tema de identidad en el tema occidental, ¿no? El tema de salvar al mundo, como también el tema estadounidense, yanqui, ¿no? Bien permeado y todo, pero este sentimiento de soberanía que se tenía y que es lo importante y lo que queremos rescatar en este episodio, cómo fue surgiendo desde el tema aquí en Michoacán, ¿no? Hay otra historia muy parecida y que me gustaría que a lo mejor me platicaras, pero quiero que tú me la digas. ¿Cuál, hermano? Escuché que hay por ahí, yo estudié una materia hace mucho tiempo que se llama Historia de Michoacán y hablaba sobre el poderoso pueblo purépecha y cómo pues, al final de cuentas fueron de los pocos pueblos que no fueron conquistados por el movimiento azteca, ¿Sí? por el pueblo azteca. Entonces, cuéntame un poquito, a lo mejor, tú que se ve que eres un lector y conocedor de la historia. Obviamente, hermano. No, fíjate que es muy curioso porque aquí, pues en las tierras michoacanas, antes no se llamaba Michoacán, pero estaba toda la zona purépecha, ¿no? Que era la gente del pueblo que llegó aquí. Que de hecho hay un dato muy curioso, que ellos se dice, hay investigaciones, que todos esos pueblos no son pueblos nahuas, o sea, no fueron pueblos nahuas que llegaron y aquí se volvieron purépechas, sino que vinieron desde el sur del continente, porque sus fonemas, sus idiomas son parecidos más a los quechuas, a los de el sur de América, que acá arriba en los nahuas. Pero continuando, hermano, pues siempre han sido un pueblo, bueno, hemos sido un pueblo, yo me considero michoacano también, de aquí, de toda, y han sido un pueblo fuerte, nada dejado. Y resulta que cuando empieza toda la conquista de los aztecas que van a buscar más territorios, vienen aquí a Michoacán, a lo que era toda la zona purépecha, y tratan de invadir, tratan de hacer peleas, y por ahí, de Ciudad Hidalgo creo que era, había una pequeña población que teníamos, en donde tratan de llegar los aztecas, pero resulta que idearon un plan los purépechas que era, nos vamos a ir, vamos a dejar comida, vino, bueno, alcohol y mujeres, y que ellos lleguen. Entonces llegaron las aztecas, vieron vacío todo, dijeron, ganamos, Ah, de me aquí hicieron nos vamos. fiesta. Sí, hicieron fiesta, empezaron a tomar, emborrachándose, pero lo que no sabían es que las mujeres que estaban ahí eran espías, o sea, no era simplemente alguien que dejaron ahí como ofrenda, no, eran luchadoras que salieron en el momento que ya estaban un poco mal los aztecas, le llamaron a los purépechas, a los guerreros, al ejército purépecha, llegaron y los arrasaron. Y el pueblo purépecha jamás fue sometido por los aztecas. Y de hecho es algo que pasó porque cuando llegan los españoles, someten al pueblo de Tenochtitlan, pues Moctezuma manda una carta al pueblo purépecha, creo que era Tanganzuan el que estaba al frente en ese momento, y le dice, hoy ocupamos ayuda, pero como los purépechas no confían en los aztecas por todo lo que ya habían provocado, dicen, es una trampa, mandan un emisario para ver qué está pasando. Llega el emisario a las cercanías de Tenochtitlán y ve todo destruido, pues se regresa. Y en ese momento ahí fue cuando el pueblo, bueno, en ese momento el emperador decide ya ir con los españoles y rendirse. Que luego fue mal porque pues, lo traicionaron, terminaron hasta Pues lo matándolo. conquistaron, pobrecito. No, sí, terriblemente, pero realmente los purépechas jamás fueron conquistados en batalla. Fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención de cómo estas raíces, ¿no? Del tema revolucionario, el tema de carácter fuerte, siempre sobresale y se nota
en este esquema, ¿no? En la historia, cuando revisas la historia, el carácter de los personajes históricos, cómo a partir de sus organizaciones sociales se nota cómo pues realmente tenían este tema de esquema político, el tema de los generales, el tema de los emperadores, y cómo realza y sale avante el tema de la historia de Michoacán, obviamente. No sé que si haya algo otra situación o Hermano, es que hemos sido completamente el parteaguas en el país. O sea, ya platicamos un poquito de lo que fue previo a la historia de la colonización, ya platicamos un poquito sobre lo que fue la independencia, hermano, pero antes de la revolución, que fue una Ahora, gran parte, otra etapa, otra transformación de México, diría nuestro presidente. justamente antes de esa transformación, hubo una pequeña que a lo mejor también consideras así, que fue la guerra de intervención de los Estados Unidos que hubo. Ah, sí. Tú sabrás que los Estados Unidos pues llegaron por Veracruz, ahí se detuvieron un rato, pero principalmente entraron por toda la zona norte del país. Por eso Monterrey es una ciudad heroica, porque ahí pelearon, porque de ahí se fueron para abajo y poco a poco fueron llegando. Pero yo no sé si tú sabías que en esa época que tanto ocupábamos de un México unido, como lo seguimos ocupando, hubieron estados que dijeron, yo soy ajeno a este conflicto, no es mi problema, yo me mantengo neutral. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? ¿Cómo vas a decir eso cuando Casi estamos en apoyando a guerra? Texas, ¿no? Exactamente, no, casi decía era como de yo apoyo al otro bando y atacaban a la Ciudad de México por el sur. ¿Qué les pasa? No, verídicamente es algo que siempre ha pasado en la historia de México, pero Michoacán, hermano, era el gobernador en ese momento, si no me equivoco, Melchor Ocampo, dice, ¿no? ¿Cómo no vamos a participar? A pesar de que nosotros estábamos alejados de donde eran las batallas, Michoacán fue de los únicos estados que no estaba en territorio en conflicto, que mandó un contingente a pelear. Si mal no recuerdo, fueron como 400 michoacanos que fueron a pelear. Llegaron un día antes de la batalla de Chapultepec, del castillo, y pelearon ahí. Y avanzaron. Hermano, hemos sido un pueblo de lucha, un pueblo verídicamente patriota, hermano. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves esa parte, hermano? A ver, yo rescato algo que acabas de mencionar, ¿no? A Melchor Ocampo. Otro prócer Otro prócer. de la historia de México y que gracias a él tuvimos, y gracias a su trabajo con Benito Juárez, tuvimos las reformas Mira. que separaron al Estado y que le dieron una forma a este Estado mexicano. Aparte de que, nuevamente regresando al tema, actualmente su corazón está en el Colegio de San Nicolás porque él es una persona que defendía el tema de las universidades públicas y eso es importante rescatar y reconocer actualmente, ¿no? Que están estos procesos de privatización luego de algunos gobiernos conservadores, pero que al final de cuentas el tema de la educación pública, cómo surge también desde el tema y cómo se propone desde un tema desde un michoacano. Entonces, también eso me parece muy importante, amigo. Y pues al final de cuentas, si nos vamos recorriendo y vamos tocando historia moderna, tenemos a lo mejor uno de los presidentes más queridos de toda la historia, ¿no? Que es Lázaro Cárdenas del Río. Tenemos varios personajes que han hecho pues historia desde Michoacán, ¿no? Y es que justamente esa es la parte, hermano. Vamos a empezar ya en temas más actuales, que 1840 y algo, 1850 y tantas, no es tan reciente, pero ya estamos hablando de época ya post-independencia, ya siendo México un país. Y justamente tú lo tocaste, hermano. Melchor Ocampo fue una de las personas que impulsó las leyes de reforma que le dieron una vida completamente al país. Y algo que no habíamos vivido nunca. Le dio verídicamente libertad e independencia a que el gobierno pudiera ser del gobierno y no por intereses, a lo mejor no privados económicos en ese momento, pero sí privados de otro Religiosos, ¿no? religiosos. Entonces, seguimos con el tema, hermano, hemos sido pauta. Y como tú lo mencionabas, en la revolución, pues ya vivimos grandes pautas desde el estado de Michoacán, pero uno de los grandes, podemos decirle, revolucionarios que salió del estado de Michoacán, que pudimos seguir avanzando y que fue presidente, pues fue el presidente Lázaro Cárdenas, que ha sido uno de los presidentes más queridos en todo el país y que, como tú lo mencionaste, ¿cómo se dice? La palabra al revés de privatizar, nacionalizó Nacionalizó. varias cosas que además de todo, esa es una de las partes más importantes. El que hayan nacionalizado nuestros bienes, que verídicamente pertenezcan a los mexicanos, lo que es nuestro y no hay intereses extranjeros. Pero, ¿sabes algo más? Algo de verdad de quererse de ese personaje de la historia del país. ¿Qué? Cuando fue
Después de Lázaro Cárdenas, viene otro presidente que le tocó ya creo que era la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial, estoy confundiendo las fechas ahorita, hermano. Pero Lázaro Cárdenas, en vez de irse a su casa, se convirtió en secretario de la Defensa Nacional y él se ponía en la costa, que era pues, toda la costa, La de Veracruz, supongo. no, la otra costa, como del, este es Pacífico, Golfo de México. no, del otro lado, Golfo de México. no, el Golfo de México está acá, el otro lado, Es Pacífico. bueno, se ponía en la costa del Pacífico a caballo a trotar para ver si no llegaban barcos extranjeros aquí a México. Imagínate dejar todo y ponerte a cabalgar todos los días nada más para ver si venía alguien extranjero a atacarnos. O sea, a lo mejor no era una decisión muy eficiente, porque una persona no va a recorrer tantos kilómetros, pero el nivel de patriotismo, el nivel de michoacanos que hemos sacado, ¿por qué no hay más michoacanos así, compañero? Yo creo que sí hay, nomás. Bueno, O sea, al final el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? sí, Que claro. es un prócer de la democracia moderna. Y que al final de cuentas, a partir de lo que ocurre en 1988, del 6 de julio, pues al final de cuentas deja un parteaguas para la creación del sistema político electoral mexicano. Pero yo lo que quiero rescatar, a lo mejor de todo esto, es cómo es importante, y a lo mejor vinculándolo a los conceptos que actualmente usa el presidente. Estábamos hablando de la independencia de México, de la reforma, de la revolución, De los conflictos que había antes de la no, y colonización. también podemos hablar también de Francisco J. Mújica, ideario constitucionalista de los constituyentes del país, de la Constitución 1917. Entonces, es importante cómo Michoacán ha fortalecido cada una de las transformaciones del país. ¿Esto cómo lo podemos ir hilando? ¿Y cuáles eran los michoacanos que fortalecen actualmente, mejor dicho, la cuarta transformación? Porque si estamos hablando de michoacanos así, pues yo creo que es importante también reconozcamos a los michoacanos que actualmente están haciendo su luchita para fortalecer este mecanismo, ¿no? Totalmente, hermano, pues yo a lo mejor me confundí un poco, me refería a aquellos personajes que decían, yo doy la vida de mis hijos por este lugar, yo doy la vida de mi persona por este lugar, pero como tú lo mencionas, actualmente hay michoacanos que están haciendo de verdad verídicos cambios, y yo por lo menos como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, lo puedo decir totalmente, el señor gobernador es una persona totalmente distinta a los políticos que veníamos viendo, hermano. Veníamos viendo paros universitarios de meses. A mí me tocó el último paro de la administración pasada. Duramos 3 meses sin clase. De por sí los profes no dan clase. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a tener universitarios si no había clases? Y eso meramente se logró con trabajo, hermano. Y es algo que yo le reconozco al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque si no hubiera sido por él, la universidad tendría problemas ahorita y ni siquiera tendríamos clases. Y es un problema muy grande que lo vamos a tocar en otro podcast con compañeros universitarios, pero ya nos cumplieron a la Universidad Michoacana, sin paros, cumpliendo las deudas. Ahora nos toca a nosotros como estudiantes exigir que nos den las clases que somos. Entonces, verídicamente, se me pasó, decía, a lo mejor me alteré un poco, pero michoacanos hay y muy buenos, hermano. ¿Tú me podrías mencionar algún otro? Mira, es complejo, ¿no? Yo a lo mejor reconozco el trabajo que se hizo y lo voy a decir así tal cual, ¿no? El tema de la gratuidad a nivel Michoacán que se consiguió durante el gobierno de Leonel Godoy, creo que es algo importante que al final de cuentas sí ha beneficiado en un esquema A cientos de socialmente universidades, importante, miles. tal cual para el tema de la universidad pública, ¿no? Y al final de que se reconozca actualmente en la Constitución Soberana del Estado de Michoacán de Ocampo. Entonces, sí es algo importante. Considero que es uno de los hechos trascendentales de derechos sociales que han adquirido para las juventudes. Entonces, yo sí lo pondría ese puntito a favor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, o sea, no lo había mencionado, pero como tú dices, eso dio pauta que muchísimas otras universidades públicas del estado, del país, perdón, abrían las pautas a que hubiera gratuidad, porque hay compañeros, desafortunadamente, que no tienen la capacidad económica para pagar una inscripción, que a lo mejor se hace poquito, pero ya cuando llevas pagando otras cosas, verídicamente no son poquitas cosas los que tienes que pagar cuando eres universitario, cuando tienes que pagar tu inscripción, porque asciende a unos pocos miles, pero
ya son miles. Y la verídicamente es algo pues muy bueno que hubo en su momento. Yo lo que también pondría sobre la mesa sería, y esto es algo importante, ¿no? Sobre todo en el esquema de que estamos hablando de luchas sociales. Estamos hablando de cosas que hacen benefician a la ciudadanía, al pueblo, y eso es algo que no podemos negarlo. Y que realmente es lo que nos llena más allá del orgullo, ¿no? El sentimiento nacionalista, el sentimiento de poder hacer algo por nuestra patria, por el pueblo. Y eso es algo que tenemos que seguir posicionando como michoacanos. A lo mejor es el tema de la universidad pública que nos tocó estudiar, a lo mejor es el tema de cada una de las ideologías que hemos tenido como pueblo, como descendientes del pueblo purépecha, pero al final de cuentas, notas que los michoacanos estamos ahí, en cada una de esas luchas sociales, en cada una de esas revoluciones, en cada una de esas rupturas del status quo, donde se ha tenido que ir en contra de los poderes fácticos, de los poderes fácticos, mejor dicho, disculpen, y realmente sin importar que estos sean económicos, sean extranjeros, sean religiosos, desde una perspectiva donde se ha luchado por las mejores oportunidades para el pueblo. Por eso es importante reconocer tanto lo actual como lo anterior que se ha realizado. Entonces, no sé, te veo con ganas de, de No, decirme no te algo, preocupes, amigo. hermano, te estaba escuchando. Dígame es que, como lo mencionas, hemos estado afortunadamente en cada proceso histórico que hemos vivido. Y pues ya tocaste el tema de los gobernadores actuales, de cómo hemos vivido las últimas situaciones de las últimas décadas. Pero volviendo un poquito atrás, y no tan atrás, pues el movimiento del 68, hermano, de los Ah, estudiantes, es un movimiento del que se habla muchísimo, que dio un parteaguas a un México diferente, fue un antes y un después, un episodio terrorífico de la vida de México, pero hay un contexto de fondo en donde muchos movimientos obreros, muchos movimientos estudiantiles hubieron. Y uno de esos movimientos estudiantiles fue aquí en el estado de Michoacán, hermano, de la también Universidad fue Michoacana, prócer, la organización estudiantil. justo en 1966. Hubo aquí un levantamiento de estudiantes, no de armas, sino en protesta, que fue arrasado por las autoridades. Y eso te habla de lo que ya había estado pasando en el país, de que no simplemente los estudiantes de la nada se hartaron en el 68, sino que veníamos de un autoritarismo fáctico donde no podíamos expresarnos, donde no podíamos hacer nada. Y aquí en Michoacán tuvimos también nuestra participación, nuestro pre al... Un verdadero autoritarismo, ¿no? Sí, Es realmente el tema, ¿no? Al final, a partir de las protestas. Y es importante que lo vincules con las fechas, ¿no? Lo estamos hablando 2 años antes del tema del 68 y cómo a partir de estos movimientos estudiantiles las juventudes levantaban la voz ante un sistema que ya se veía caduco, ante un sistema que ya demostraba lamentablemente su tema de iniciar en el tema del neoliberalismo, antes de que todas las cosas, antes de que surgiera cada una de estas violaciones a los derechos humanos, pues obviamente veíamos a las juventudes ahí entrándole con todo a la organización popular, al debate de ideas, ¿no? Y eso es lo importante. Y ese es el tema cuando referimos, y es importante mencionar esto en el tema del autoritarismo, ¿no? Porque cuando lo escuchamos actualmente, dicen, no, es que son autoritarios porque le dicen a una persona, o tratan de desmentir su versión, ¿no? Le dicen autoritario al presidente porque el presidente dice, no, pues es que yo tengo otros datos, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro, le hacen un señalamiento por el tema de la inseguridad, pero cuando tú abres la cifra, ves cómo se va llegando una curva para la reducción de los homicidios anualmente. Si los ves englobados, dices, ah, no, sí nos ha ido mal. claro. Pero abres y lo desglosas por año, ves cómo se venía de un aumento increíble del 200% tal, Iba en su vida, hermano. ajá, y cómo se ha ido bajando poco a poco. ¿Cómo principalmente se estabilizó, hermano? Y es que ahora el tema de la continuidad es bajarla, es que ahora ya vaya para abajo completamente, porque como bien lo dice mucha gente, no vas a arreglar un país en un año, pero si lograste que en vez de seguir subiendo, se estabilizara un poco y fuera bajando poco a poco, es un gran logro, hermano. O sea, mucha gente dice, no, el sexenio con más asesinatos,
Pero si veníamos en picada, pues obviamente iban a haber más asesinatos que cuando no habían problemas internos, cuando no había una guerra contra el narco. Y justamente tocando el tema del autoritarismo, a mí me encanta mucho cuando, bueno, no me encanta, me refiero a que me da risa cuando mencionan esta parte, no, es que el presidente es autoritario. Cuando en épocas pasadas que a mí ya me tocó vivir, habían compañeros periodistas, compañeros de prensa que hacían un reportaje sobre el presidente sacando un tema de corrupción. Ese mismo día los estaban corriendo de sus espacios de donde tenían voz y voto. Bueno, realmente voz. Y ahorita, por más que le digan así al presidente, pues lo que hace es defenderse hasta cierto punto. No va y despide a los compañeros de prensa, no va y hace que los despidan, que era muy diferente a lo que pasaba, hermano. No hubo una masacre de estudiantes en una protesta o que se fueran a protestar. Es completamente diferente a lo que veníamos viviendo. Pueden ellos mencionar que es autoritarismo en su libre pensar, pero de que vivamos lo que se vivía antes, o sea, no estamos viviendo un 68, hermano. Afortunadamente, y espero nunca más vuelva a suceder. No, y ahí es donde nos toca a nosotros, y esa parte de esto, ¿no? Primero, visibilizar estas actitudes, estas realidades, estas virtudes que hemos consagrado como pueblo michoacano a lo largo de la historia. Exhibirlas, fomentarlas, decirlas claramente para que como juventudes, como ese relevo que nos asumimos, no nos quede grande y asumamos esa responsabilidad. Y lo segundo, pues empezar y aprender a cada uno de esos errores que se ha cometido lamentablemente desde los poderes fácticos. Entonces entendemos que si nos alineamos al esfuerzo del pueblo y en bienestar del pueblo y en un crecimiento horizontal y no de las cúpulas, nos va a ir bien como estado y como ciudad y como país. Y es algo que no podemos dejar a un De lado. lado. Y pues al final reconocer que todo este esfuerzo siempre ha sido, y lo vuelvo a decir, por luchas sociales. La historia que hemos venido llegando, hermano, que justamente Michoacán siempre ha sido un pueblo de izquierda, un pueblo que verídicamente quiere un bien social y lo hemos platicado en este podcast como hemos venido desde la independencia, desde antes de la independencia, pero se puede notar también en que fuimos de los primeros estados en que tuvimos gobiernos de izquierda, en que creímos en que el bienestar social, el discurso sobre un bien común era lo mejor, hermano. Y es algo increíble porque lo veíamos desde como el PRD fue de los primeros estados que gobernó y pues, poco a poco fuimos avanzando hasta que ahorita pues vamos bien, vamos poco a poco avanzando. Amigo, hay que ir cerrando, concluyendo, dime una conclusión que tengas. Ese pensamiento de Aldo Pérez para el final, para cerrar. Pues hermano, yo me quedo muy sorprendido de lo que ya había investigado, de lo que ya sabía, muchos de estos datos lo sabía, pero invito a todas las personas a que no simplemente lo crean, a que seguramente en algún dato confundí alguna fecha, que lo investiguen, ya que debemos de ser más como Doña Manuela, madre de los López Rayón, en que primero está la patria, antes de que cualquier otra cosa. O sea, antes que nuestra propia vida, Checo, está la patria y eso es algo que debemos de creer todos los mexicanos porque lo único que tenemos nosotros es este lugar, es su gente, es la tierra. Es aquí por lo que vivimos, no vivimos por nadie más ni por otro lugar. Vivimos por México, Checo. Y espero que tú también des la vida por el país, Checo. Claro que sí, la damos todos los días. Bien, Checo. Le agradecemos a todo nuestro auditorio, al Sistema Michoacano Radio y Televisión por permitirnos grabar un podcast más de la política. Y recuerden que hay que echarle un montón de ganas, porque lo nuestro es chambear. No, Checo, antes de cortar podcast, dinos tu opinión, dinos tu conclusión. No me digas eso, hermano. No es cierto. Nos quedan minutos de sobra. A ver, amigo, decirlo claro, ¿no? Y es que también es un poco reiterativo. Yo creo que es fomentar estos principios, fomentar estos valores, como juventudes asumirnos en este relevo, esta responsabilidad. Al final de cuentas, si es pensar el bien en México, bien, pensar bien de nuestro pueblo, al final de cuentas no podemos pensar en una traición, eso es claro. Qué complejo los contextos realmente, pero qué patriótico de doña Manuela, ¿no? Al final de cuentas asumir la responsabilidad que asumió su hijo por un México independiente, eso es de admirarse. Y eso es lo que a su vez en el podcast he tratado de dejarles claro, ¿no? Asumamos esas responsabilidades, juventudes, que podemos. Nos vemos. Hasta luego, muchachos.